Amén, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor de que podemos iniciar un nuevo libro de la Biblia. Y el día de hoy, mis queridos hermanos, estamos iniciando con el estudio del profeta Sofonías, libro del Antiguo Testamento, profetas menores. Busque ahí Sofonías. Y hoy día vamos a estar estudiando el capítulo 1 ya del profeta Sofonías. Así que antes de comenzar, vamos a orar al Señor para poder, encomendar este estudio bíblico en la presencia del Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío, por la vida, por la salud. Gracias, Señor, Padre, por los alimentos, el techo, el abrigo, el vestuario. Gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones. Gracias, Señor, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia. Amado Dios, gracias, Señor, Padre. Amado Dios, bendice este tiempo, Padre, que vamos a estudiar la palabra. Permite, Dios mío, que lo que leamos, lo que aprendamos, Señor, lo podamos poner por obra, lo podamos entender, amado Dios, y con tu ayuda, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, podamos, Dios mío, poner por obra, Señor, esta enseñanza, esta palabra. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos, ¿cierto? Como les decía, el libro de Sofonías, en el capítulo 1, le invito a poder abrir su Biblia. Y a manera de introducción, ya, cabe recalcar, ¿cierto?, que el que escribió, ¿cierto?, el autor humano, ya que nosotros sabemos de que cada libro de la Biblia tiene una doble autoría. Por una parte está el autor humano, ¿cierto?, pero también el autor final de cada libro de la Biblia es el Señor, ya que la palabra del Señor dice de que los hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos no escribieron su propio pensamiento o lo que ellos creían conveniente, o lo que ellos consideraban, ¿cierto?, a su opinión personal. Ellos registraron de forma inspirada la palabra del Señor. Entonces, el autor humano de este libro, ¿cierto?, vendría a ser Sofonías, pero el autor detrás de cada libro de la Biblia nosotros sabemos que es el Señor. Sofonías, mis queridos hermanos, fue un profeta que ministró en los días del rey Josías, ¿ya? No sé si usted recordará un poco la historia bíblica. El rey Josías se caracterizó por ser un rey de Judá, uno de los reyes buenos que tuvo, ¿cierto?, la tribu de Judá, que hizo grandes reformas, que trató de volver al pueblo a la palabra del Señor, a la obediencia del Señor. En los días de Josías, por ejemplo, se encontraron los libros, ¿cierto?, los pergaminos que estaban perdidos, y Josías inició una serie de reformas para avivar al pueblo y para poder, ¿cierto?, volver al pueblo a lo que el Señor mandaba por medio de su palabra. ¿Ya? En esos días fue que profetizó Sofonías. Y algo interesante, mis queridos hermanos, es que el nombre Sofonías significa Dios protege, el Señor protege o el Señor guarda, ¿ya? El Señor guarda, el Señor oculta. Eso significa el nombre Sofonías, el Señor protege. Y es interesante esto porque el tema principal del libro de Sofonías es: el día del juicio del Señor ha llegado sobre Judá y sobre todas las naciones por el pecado de idolatría y corrupción. Ese es el tema principal de este libro. El día del Señor ha llegado sobre Judá y todas las naciones por el pecado de idolatría y de corrupción. Pero es importante, como les decía, notar que el nombre del profeta nos da, por así decirlo, una clave de que Dios en el día del juicio, Él nos puede proteger. Sofonías precisamente para esto escribió este libro. El propósito, ¿cierto?, que tiene el libro de Sofonías es poder provocar en el pueblo un arrepentimiento, para que el lector de esta profecía pueda preparar su vida y para que cuando llegue el día del juicio del Señor, él pueda estar preparado y obviamente no sea condenado, ¿ya? Ese es el propósito que tiene el autor de este libro. Vamos a ver, mis queridos hermanos, ¿cierto?, el estudio verso a verso, y vamos a ver, ¿cierto?, en el capítulo 1 de Sofonías, en el versículo 1, y dice así la palabra del Señor: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. La profecía, ¿cierto?, vino a Sofonías en los días de el rey Josías.
Y algo interesante, mis queridos hermanos, es que todos los profetas, ¿cierto?, que son de parte del Señor, no son hombres que inventan la profecía, ¿ya? O no es que ellos dicen, yo quiero compartir esto al pueblo y me voy a poner a inventar una profecía para transmitir una palabra como que fuera de parte de Dios, ¿cierto?, al pueblo. No, eso en realidad lo hacen los falsos profetas. Acá nosotros vemos la comisión del profeta Sofonías. Vino palabra de Jehová a Sofonías. ¿De dónde vino la palabra de Jehová a Sofonías? Los hombres, ¿cierto? Los profetas de Dios, los verdaderos hombres de Dios, hablan, ¿cierto?, la palabra que Dios les manda hablar. Y hoy en día, mis queridos hermanos, ¿cierto?, Dios sigue levantando tanto a hombres como también mujeres para poder llevar una palabra verdadera al pueblo de Dios. Hoy en día también nosotros debemos cuidarnos, ¿cierto?, de poder distinguir, mi hermano, cuando muchas veces hay personas que dicen hablar en nombre del Señor, pero muchas veces los mensajes que ellos transmiten no son mensajes conforme a la Escritura, no son mensajes inspirados por Dios, no son mensajes con una base bíblica, ¿ya? Y muchas veces, ¿cierto?, provienen aún de profetas o hermanos o personas que tienen sus vidas, ¿cierto?, no acorde con la palabra del Señor. Los verdaderos profetas de Dios hablan la palabra de Dios, inspirados por Dios y viviendo una vida acorde a la voluntad del Señor. Algo que siempre la Biblia, ¿cierto?, nos pide a nosotros es que nosotros podamos ocupar el discernimiento, ¿ya? Y nosotros, ¿cómo podemos discernir? Jesús nos dio la clave para poder hacer esto. Dice, por los frutos los conoceréis. Así que por los frutos, ¿cierto?, tanto del mensaje que se transmite como de la vida del profeta, nosotros podemos distinguir si es que es un verdadero instrumento de Dios o no. Veamos ahora, ¿cierto?, los versículos 2 y 3. Dice así la palabra del Señor: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Acá, ¿cierto?, la palabra del Señor nos dice de que Él va a destruir por completo todas las cosas que hay sobre la faz de la tierra. Y en primera instancia, lo que nosotros primero podemos entender de estos versículos es que va a haber un día en que el juicio de Dios será un juicio universal, ¿ya? Ejemplos de juicio universal nosotros tenemos, por ejemplo, cuando vemos el Antiguo Testamento, la historia del diluvio, nosotros ahí podemos ver un juicio universal. Cuando vemos, ¿cierto?, esta historia del diluvio, por ejemplo, nosotros vemos de que era tanta la maldad, la violencia que había en la tierra, la corrupción que había en los hombres, que Dios decidió enviar un juicio, ¿cierto?, sobre toda la humanidad, ¿cierto?, en aquel entonces. Pero Dios, ¿cierto?, encontró a un hombre, ¿cierto?, que era del agrado de él, un hombre que, dice la palabra, le creía, le obedecía, le servía, y este hombre era Noé. Y Dios, aún en medio de todo ese juicio, Dios escogió a Noé y por medio de él escogió a su familia para salvarle del juicio, ¿ya? Y Dios le mandó a Noé, le dijo: mira, Noé, construye un arca para que tú y tu casa puedan ser salvos. Noé fue obediente a la palabra de Dios, construyó un arca y en la cual él con su familia, es decir, 8 personas, dice la palabra, fueron salvas, ¿ya? Entonces, esto es un ejemplo de un juicio universal. Ahora, la palabra del Señor, mis queridos hermanos, ¿cierto?, también nos habla de un juicio final que vendrá a futuro, ¿ya? Y dice la Biblia de que este juicio, que será en los postreros tiempos, no será un juicio como fue en los días de Noé, con agua, ya, sino que será un juicio con fuego, donde las cosas, ¿cierto?, los elementos, dice la palabra, serán destruidos por el fuego. Mire lo que dice la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 3, en el versículo 10. Dice así la palabra del Señor: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El próximo juicio universal que Dios trae sobre el mundo ya no es un juicio con agua,
Ese fue en los tiempos de Noé. Ahora el juicio que vendrá será un juicio con fuego, ¿ya? Donde las cosas, los elementos serán hechos pedazos, quemados, ¿cierto? Por el ardor, ¿cierto? Del fuego. En este pasaje, el juicio también nosotros podemos ver de que, aparte de hablarnos de un juicio universal, también la palabra nos habla del juicio para la tribu de Judá. Y este juicio vendría a la tribu de Judá por los babilónicos, ¿ya? En ese tiempo nosotros debemos recordar la historia bíblica, por eso es importante conocer, ¿cierto?, los contextos, la historia bíblica. En ese tiempo Dios le había hablado muchas veces tanto al pueblo de Israel, ¿cierto?, la tribu del norte, como a Judá, la tribu del sur, de que ellos debían vivir en obediencia, debían obedecer la ley del Señor, debían guardar la palabra, si es que no se exponían al juicio de Dios. Finalmente, las tribus del norte no obedecieron. Vimos, ¿cierto?, en un estudio anterior de que fueron tomadas por los asirios en el año 722 y de ahí, ¿cierto?, fueron esparcidos y se mezclaron y ellos perdieron su identidad como pueblo. Judá aguantó un tiempo más, pero Judá también cayó por los babilónicos en el año 586. En el año 586, Nabucodonosor tomó, ¿cierto?, Judá, hizo deportaciones y ahí Judá fue llevado cautivo, ¿cierto?, a Babilonia por causa de su pecado. Entonces acá la palabra también nos habla del juicio que vendría sobre Judá. ¿De qué forma, cierto, nosotros podremos enfrentar el juicio de Dios y salir ilesos? Que es lo que a nosotros yo creo que nos importa, ¿cierto? Como si Dios dice que vendrá un día del juicio, ya Dios nos dice en su palabra que ya ha enviado juicio a la tierra universales y también locales. ¿Cómo nosotros podemos prepararnos, cierto, para poder enfrentar el juicio de Dios? Y la palabra del Señor nos da la respuesta a nosotros en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 18 y 19. Dice así: casi siempre nosotros estamos acostumbrados a leer Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, pero el versículo 18, ¿cierto?, de Juan 3:18 dice lo siguiente: el que en él cree, el que cree en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La forma, mis queridos hermanos, de que nosotros podemos enfrentar el juicio de Dios y salir airosos es recibiendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y arrepentirnos de nuestro pecado, ¿cierto? Y vivir una vida para el Señor. Esta es la única forma, mis queridos hermanos, que nosotros podremos enfrentar el juicio de Dios y salir airosos, ¿cierto?, en ese día. Veamos ahora, mis queridos hermanos, los motivos del juicio, ¿ya? Versículos de Sofonías, ¿cierto? De Sofonías, veamos los versículos 4 y 6. Amén. Dice así la palabra del Señor: extenderé mi mano sobre Judá y sobre los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. ¿Por qué vendría el juicio de Dios sobre Judá? Dios, ¿cierto?, enviaría su juicio sobre los judíos a causa de su idolatría, ya que ellos estaban adorando a Dios, pero también, ¿cierto?, adoraban a otros ídolos, a otros dioses que ellos habían creado, y además, mis queridos hermanos, por el sincretismo religioso. ¿Qué es lo que es el sincretismo religioso? La mezcla, ¿cierto?, de las prácticas bíblicas con prácticas paganas de otros pueblos. Dice acá, ¿cierto?, cortaré, ¿cierto?, raeré aquellos que se postran ante Jehová y juran por Milcom también, ¿cierto? Había una mezcla de lo pagano con lo santo, ¿ya? Y por esta causa vendría el juicio sobre los judíos. El juicio sobre Judá viene por mezclar la verdadera adoración, ¿cierto?, de Dios con la adoración a otros ídolos. Cabe recordar, mis queridos hermanos, que los pueblos, cuando adoraban a otros ídolos, ellos, ¿qué es lo que hacían? Ellos levantaban estatuas, ellos hacían sacrificios, ¿cierto?, conforme a lo que ellos
creían, estimaban, y aún, ¿cierto?, tenían prácticas sexuales, de brujería. En muchas, ¿cierto?, de sus sacrificios, ellos aún, mis queridos hermanos, sacrificaban a sus hijos, ¿cierto?, a estos falsos dioses que ellos habían levantado, y cosa que la palabra de Dios no nos enseña que nosotros debemos hacer, ¿ya? Entonces, a causa de todas estas prácticas que para Dios son abominables, vendría el juicio cierto sobre ellos. Nosotros, mis queridos hermanos, como iglesia, el principio que debemos sacar es el siguiente, que nosotros debemos cuidarnos, mi hermano, igual del sincretismo religioso. Dios nos dejó en su palabra el manual de cómo nosotros debemos hacer las cosas, de lo que Él nos pide que nosotros hagamos, de cómo debemos vivir la vida de iglesia, cómo debemos hacer iglesia, cómo debemos vivir la vida cristiana. Pero lamentablemente, ¿cierto?, hoy en día hay muchas iglesias que por tratar de ser relevantes o por tratar, ¿cierto?, de llegar a la cultura actual o por tratar, ¿cierto?, de no sé, de hacer el mensaje un poco más aceptable al mundo de hoy, han caído también en un sincretismo religioso, cayendo en prácticas como ¿qué? Como por ejemplo mezclar la palabra de Dios con filosofías de hombre, ¿ya? Hay muchas veces, ¿cierto?, que se predica la palabra, ¿cierto?, pero a esa palabra no se predica como está escrito, sino que a esa palabra le agregan cosas, ¿cierto?, pensamiento humano, filosofías de hombre, para hacerla más grato, ¿cierto?, al oído de las personas que no conocen al Señor. También algunas iglesias, ¿cierto?, meten prácticas del mundo a sus templos, ¿ya? Hoy en día, ¿cierto?, es fácil encontrar en algunos lugares las cristotecas, las variglesias, ¿ya? Iglesias inclusivas, ¿cierto?, no inclusivas en el sentido de para aceptar personas con una discapacidad, ¿cierto?, que quizás venga en silla de ruedas, o para aceptar a una persona que quizás tenga un problema auditivo o visual, ¿cierto?, o de movilidad, sino iglesia inclusiva, entre comillas, donde, por ejemplo, tienen pastores, ¿cierto?, que practican el pecado, donde dejan que personas que están en pecado ministren. Hoy en día vemos, ¿cierto?, este sincretismo en muchos lugares, ¿ya? Y eso, ¿cierto?, es algo que a Dios no le agrada. También, cuando la Biblia habla de que Dios condena la idolatría, nosotros casi siempre tenemos en mente las estatuas de los ídolos, ¿cierto? Un mono de yeso, ¿cierto? Una estatua que la gente se postra ahí para poder pedirle, para poder adorarle. Pero también nosotros, mis queridos hermanos, debemos cuidarnos de los siguientes ídolos modernos, ¿ya? Que muchas veces quizás no se construyen con una estatua, pero sí le roban el primer lugar a Dios en la vida de muchos cristianos. Ídolos como cuáles, como el dinero, ¿ya? La palabra de Dios dice, no podéis servir a las riquezas y a Dios. El sexo, ¿ya? Hay muchos cristianos, mis queridos hermanos, que prefieren tener una relación pecaminosa, ¿cierto?, y no ordenarse delante del Señor, ¿cierto?, porque aman más los placeres de este mundo, ¿ya? Esto se ve mucho en la juventud. La diversión, mi hermano, ¿ya? Hay mucha gente que por la diversión, la fiesta, la parranda, los amigos, dejan, ¿cierto?, de servir al Señor, ¿ya? Son ídolos. El fútbol, ¿ya? Hay muchos, ¿cierto?, que cuando juega el equipo favorito de fútbol, su equipo preferido, prefieren quedarse en el hogar, ¿cierto?, en vez de venir a adorar al Señor. Aún, mis queridos hermanos, la familia puede ser un ídolo. Recuerda que Jesús dijo, ¿cierto?, el que no deja padre, madre, mujer, hijos por causa de mí, no es digno de mí, ¿ya? Y hay muchos, ¿cierto?, que ponen como prioridad a su familia antes que servir al Señor. Los líderes religiosos, mi hermano, igual en algunos lugares son ídolos, personas que son intocables, ¿ya? Que porque lo dijo el pastor o porque lo dijo cierta persona con cierto cargo o autonombrado de tal forma, es ley, ¿cierto?, para la iglesia, porque lo dijo tal persona y porque tiene un ministerio grande o porque tiene señales y maravillas, ¿ya? Entonces esos son ídolos, ¿cierto?, que las personas van levantando, el pueblo cristiano va levantando, y nosotros debemos, ¿cierto?, saber discernir estas cosas. En una oportunidad, mire, sin ir más lejos, me estaba dando un estudio bíblico parecido al que estoy dando el día de hoy,
y de repente toqué un par de vacas sagradas, ya nombré un par de falsos profetas, cometí el error quizás de nombrarlos con nombre y apellido, y después salta una hermana, ¿cierto? Y dice, oiga pastor, ¿cómo se le ocurre nombrar a esta persona que es un tremendo hombre de Dios? Un tremendo hombre de Dios que se ha enriquecido con el Evangelio, un tremendo hombre de Dios que tiene un matrimonio destruido, un tremendo hombre de Dios que deja mucho que desear, ya en cuanto a sus prácticas ministeriales, pero para la gente es un ídolo, ya es un ídolo, ¿cierto? Entonces toqué ahí un par de vacas sagradas, ¿cierto? Y no les gustó mucho el estudio en esa oportunidad, pero yo espero que usted pueda entender, ¿cierto?, a lo que yo me estoy refiriendo en esta noche, ¿ya? Entonces Jesús dice, mi hermano, que debemos tener cuidado con la idolatría, ¿ya? Porque cualquiera que tiene ídolos en su corazón no puede servir a Dios de manera eficaz, de manera eficiente. Y cabe recalcar, mi querido hermano, que la Biblia dice, la palabra de Dios dice, que ninguna persona idólatra tiene vida eterna, ¿ya? Usted me dirá, pastor, ¿eso dice la Biblia? Sí, eso dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, ¿ya? Primera de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 9. Miren lo que dice la palabra del Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino del Señor. Cualquier persona, mi hermano, que haga de su pecado más importante que su relación con Dios, ese pecado es un ídolo para esa persona, ¿ya? Y esta palabra de que los idólatras no tienen herencia en el reino de los cielos también aparece en Apocalipsis capítulo 21 en el versículo 8, ya por si usted después lo quiere buscar. ¿Qué es lo que dice el profeta entonces? El profeta nos da una exhortación. Frente al juicio que vendría, el profeta nos dice de que es sabio callar y es sabio reflexionar, ¿ya? No airarse, no enojarse, no ofuscarse, no malhumorarse, sino callar y reflexionar. Mire lo que dice Sofonías 1:7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Nadie, mis queridos hermanos, si estuviera en una audiencia, ¿cierto? Nadie en su sano juicio se pondría a hablar en el momento, ¿cierto?, de que el juez va a emitir su veredicto, ¿cierto? En alguna oportunidad nosotros podemos ver en internet de que hay juicios, ¿cierto?, donde está el juez y va a emitir su veredicto, y muchas veces hay jóvenes, ¿cierto?, que son irrespetuosos en la hora del juicio o se ríen de las víctimas, ¿cierto?, a las que ellos le han hecho daño, pensando de que ellos saldrán ilesos quizás por su edad, ¿cierto? Ellos piensan de que el juicio no les va a alcanzar. Y muchas veces, mis queridos hermanos, nosotros vemos en estos videos que hay en internet que los jueces, al ver esta actitud, ¿cierto?, irrespetuosa, irreverente, ellos lanzan un juicio aún con agravantes, ¿cierto?, sobre estas personas por sus faltas de respeto, ¿cierto?, en medio de esa audiencia. Acá el profeta nos dice, Dios está por emitir un juicio. Guardar silencio delante del Señor es una actitud de respeto delante de Dios. Lo contrario a guardar silencio sería que nosotros nos quejemos, que nosotros murmuremos, que nosotros critiquemos, que nosotros cuestionemos a Dios, ¿cierto? Y esto, la palabra de Dios nos dice de que no es sabio. Por ejemplo, cuando nosotros vemos, mi hermano, la historia del pueblo de Israel, cuando Dios los saca de Egipto, ¿cierto?, con tremendo juicio hacia los egipcios, ¿cierto?, los egipcios, y el pueblo de Israel de repente iba en su peregrinaje en el desierto, y el pueblo había algo que no le parecía o no le gustaba o alguna parte no la entendían, no les cerraba. ¿Qué es lo que hacían ellos? Se empezaban a quejar, empezaban a murmurar, empezaban a criticar. ¿Y qué provocaba eso? Que Dios, ¿cierto?, enviara un juicio. Dice la Biblia de que esta actitud de quejarnos, murmurar, hablar, cuestionar a Dios, mi hermano, no es una actitud sabia. Aún el mismo Job, ¿cierto?, que era un hombre santo delante del Señor, en un momento empezó él a cuestionar, ¿cierto? Empezó a decir, ¿pero por qué a mí? ¿Pero por qué, Señor? Y todo. Cuando vemos el final del libro de Job, el Señor en un momento le dice a Job, mira, Job, ahora cíñete tú porque yo te voy a preguntar.
a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? ¿Por qué, cierto, tú dices esto y esto? Y Dios empieza a él a preguntarle a Job y a cuestionar el Señor a Job. Y Job, ¿qué es lo que hace? Dice, Señor, pongo una mano en mi boca, hablé lo que yo no entendía, ¿cierto? Hablé de lo que yo no comprendía. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros cuando no entendemos algo, cuando no comprendemos alguna situación, cuando nos preguntemos por qué estamos viviendo algo, ¿qué es lo que la invitación que nos hace la palabra del Señor? ¿Ya? La palabra del Señor nos dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Guarda silencio delante de Jehová, espera en Él y Él hará. El libro de Proverbios, mi hermano, nos dice de que aún el necio cuando calla es contado por sabio, ¿ya? Porque muchas veces, ¿cierto? Como dice Santiago, la lengua es un miembro tan pequeño que si nosotros, ¿cierto?, lo ocupamos y no le ponemos un freno, puede provocar mucho daño a nuestra vida, porque eso puede atraer el juicio de Dios, ¿cierto?, para nosotros. Cuando Dios emita, ¿cierto?, su juicio, mi hermano, durante el tiempo de la tribulación, dice la palabra, ¿cierto?, en el libro de Apocalipsis, ya en el capítulo 8, cuando Dios emita sus juicios en el tiempo de la tribulación, dice la Biblia de que aún, mi hermano, el cielo guardará silencio. Aún el cielo, ¿cierto?, guardará silencio. Apocalipsis 8.1 dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Es decir, mi hermano, aún los ángeles dejaron de tocar, aún, ¿cierto?, los ángeles dejaron de ofrecer, ¿cierto?, el incienso. Ellos guardaron silencio cuando Dios estaba enviando sus juicios sobre la tierra, ¿cierto?, en el libro de Apocalipsis. Entonces es sabio, mi hermano, hacer esto, y esto es lo que el profeta nos invita a hacer. Cuando uno calla, uno tiene la posibilidad de reflexionar, de pensar, de conversar con Dios, ¿cierto?, en su mente, en su corazón, ¿ya? Entonces eso es lo que la invitación que nos hace el profeta. Veamos ahora, mi hermano, los versículos 8 y 9. En el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta y a los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Amén. Acá nosotros en estos versículos podemos ver, ¿cierto?, de que viene el juicio sobre los líderes del pueblo de Israel, ya el pueblo de Judá. El liderazgo, mi hermano, es una tremenda oportunidad y un tremendo privilegio que Dios nos da para poder servir al Señor, ¿ya? Ser líderes, dice la Biblia, es una honra, ¿ya? Ser un líder, mi hermano, ya sea una autoridad civil, ¿ya?, en un cargo político, o un líder dentro de la iglesia, es una tremenda oportunidad de servir a Dios, es una honra y es un privilegio que Dios le entrega a algunas personas que tienen el don de liderazgo, ¿ya? Entonces, mi hermano, si Dios ha escogido líderes, lo que Dios espera de sus líderes es que sea gente correcta, gente íntegra, que haga bien las cosas, que dirija al pueblo conforme a Dios manda en su palabra. Pero ¿cuál había sido el problema? Los líderes del pueblo, ¿cierto?, de Israel habían abusado de sus derechos, habían ocupado su cargo para enriquecerse, habían hecho juicios injustos, se habían corrompido, ¿cierto?, la justicia política de aquel tiempo, y también, ¿cierto?, los líderes religiosos no estaban haciendo su parte en medio del pueblo, lo cual provocaba, ¿cierto?, si el líder era malo, el pueblo, ¿cierto?, con mayor razón se desenfrenaba. Entonces, mis queridos hermanos, el líder es la clave o el líder es el clavo. El líder puede ser la clave para llevar al pueblo a un avivamiento, a una verdadera relación con Dios, a entender el mensaje de Dios, o el líder puede ser, ¿cierto?, el que condene, ¿cierto?, al pueblo o a la iglesia de forma completa. Como dicen, ¿cierto?, algunos dichos antiguos, se perderán el día de mañana iglesias con pastor y todo, por malos líderes, ¿cierto?, que no han sabido hacer el trabajo que Dios le ha mandado. Dios va a pedir cuentas, ¿cierto?, a los líderes. Así que Dios dice que a su tiempo Él va a actuar, Él ve todas las cosas y no dará por inocente al culpable. Aún a sus líderes Él le va a pedir cuenta, ¿cierto?, de los actos que ellos han hecho. Veamos ahora los versículos 10 y 13. Dice así: y habrá en aquel día, dice Jehová, voz del clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes,
porque todo el pueblo mercaderes es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. ¿Cierto? Acá nosotros vemos el juicio de Dios contra los comerciantes. Estos versículos nos hablan del juicio de Dios contra los comerciantes. Dice de que Dios, como con una linterna, buscará, ¿cierto?, de forma profunda, escudriñará, ¿cierto?, las vidas de estas personas. Y el juicio a estas personas viene, ¿cierto?, por ignorar a Dios. En sus negocios, en su vida, ellos dicen: Dios no hará ni verá nada, ¿cierto? Es como que Dios, ¿cierto?, no existiera. Entonces ellos muchas veces, estos mercaderes, ¿cierto?, se habían enriquecido de forma ilícita, habían acumulado sus riquezas, habían vendido cosas de forma fraudulenta, habían cambiado las pesas, ¿cierto?, para poder adquirir más riquezas. Y entonces el Señor mira todas estas malas prácticas, ¿ya? Y en esos tiempos, ¿cierto?, pasaba eso, y en estos tiempos, créame que también sucede. En muchos lugares cambian los precios, cambian las pesas, y la gente es como que viviera, ¿cierto?, como que Dios no existe. Dios no hará, ¿cierto?, bien ni hará mal. Es como si Dios, ¿cierto?, no viera las cosas. Entonces, mi querido hermano, Dios dice: no, Él sí ve, Él sí va a escudriñar, como con una linterna, ¿cierto?, va a buscar lo más escondido. Dios dice, ¿cierto?, que esas casas y esas riquezas que ellos tienen no las disfrutarán. Mira el versículo 13. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no la habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Créame, mi querido hermano, de que toda la ganancia ilícita que una persona pueda tener solamente la va a poder disfrutar en esta vida, pero a las moradas eternas una persona, ¿cierto?, no va a poder llevar sus ganancias ilícitas. Y esta vida, mi querido hermano, es demasiado corta para poder vivirla mal. Es necesario vivir bien la vida para poder un día vivir en las moradas eternas junto con el Señor. Veamos ahora los versículos 14 al 16. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. El día de Jehová está cerca, dice el profeta Sofonías. Hay mucha gente, mis queridos hermanos, que cuando uno le dice que el Señor está cerca, que el Señor viene pronto, hay mucha gente que toma el día del Señor como por tardanza, ¿ya? Dicen: no, si el Señor desde el Antiguo Testamento está diciendo que viene el día del juicio, y mira, estamos en el 2125 después de Cristo, y todavía, ¿cierto?, no viene el día del juicio. ¿De qué día del juicio me hablan? Cristo murió hace 2000 años y todavía no viene. Y hay mucha gente, ¿cierto?, que se refiere de esta forma a lo que la palabra de Dios dice. Pero la palabra de Dios también nos da una respuesta para eso. Dice la Biblia de que para el Señor un día son como 1000 años, ¿ya? Y 1000 años es como un día. Es decir, mi querido hermano, si Dios mirara los tiempos, ¿ya?, el tiempo que lleva la humanidad habitando acá en la tierra, para Dios serían 7000 años, ¿cierto?, aproximadamente. Más de eso, en el cielo vendrían a ser como 7 días aproximadamente, ¿ya? Entonces, para Dios, ¿cierto?, no es que Dios esté retrasado, ¿cierto?, o que Dios se olvidó de venir, o que Dios, ¿cierto?, ya no va a venir. No, es que los tiempos de Dios son diferentes a los tiempos del hombre. Y dice la Biblia de que Dios retarda su venida por amor a sus escogidos. Porque si Dios viniera, ¿cierto?, Dios quiere que nosotros podamos estar preparados. Dios quiere que nuestra familia pueda estar preparada. Dios quiere que nuestros vecinos conozcan al Señor. Y aún faltan muchas personas que entreguen su vida a Jesucristo, ¿ya? Y lo otro, mi hermano, cuando hablamos del día del juicio del Señor, muchas veces la gente piensa: el día del juicio es cuando Cristo venga, ¿cierto?, en los aires, ¿cierto?, a llevar a su iglesia, y piensan, tienen esa visión. Claro, eso es el día que Cristo va a venir a juzgar también al mundo y todo. Pero el día del juicio para nosotros puede llegar en cualquier momento, ¿ya? Uno no es dueño de su vida. Uno puede ir cruzando la calle, te choca un auto, llegó el día del juicio para ti. Puede un infarto, ¿cierto?, tocar
tu corazón, ¿cierto? En una noche, llegó el día del juicio para ti. Puedes, ¿cierto?, estar haciendo cualquier cosa, te atropella un auto, te pasa cualquier situación, parte de este escenario de la vida y ese va a ser el día del juicio para tu vida. La pregunta que nosotros debemos hacernos, mis queridos hermanos, ¿estamos preparados o nos estamos preparando para poder encontrarnos con el Señor? Que Dios nos ayude, mi hermano, a poder vivir cada día preparados, ¿cierto?, para poder entrar al reino de los cielos. Si es que Dios viniera a llamarnos ahora, ¿cierto?, más rato o mañana o en un tiempo más, que podamos vivir preparados, que podamos estar apercibidos para entrar a aquellas moradas eternas. Dijimos que para poder entrar al reino de los cielos, ¿qué debíamos hacer? Debíamos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, arrepentirnos de nuestro pecado y vivir desde ahora en adelante una vida para el Señor. Esa es la única forma que usted tiene, ¿cierto?, su entrada preparada al reino de los cielos y el juicio de Dios no le va a afectar. Mi querido hermano, si el juez es su Padre eterno y si el abogado es el Señor Jesucristo y usted es amigo de Jesucristo, créame que el juicio usted lo tiene ganado, ¿ya? Jesucristo es el Hijo del Padre, ¿ya? Y también el Padre, ¿cierto?, es nuestro Padre eterno. Entonces, si usted tiene una verdadera relación con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, créame que ese día del juicio para usted será un día de galardones, donde Dios le va a recompensar por el trabajo y la labor que usted haya desarrollado, pero no un día donde usted será enjuiciado por los pecados que usted ha cometido, ¿cierto?, y que no se arrepintió, sino será un día de galardones. Pero para esto es necesario tener una correcta relación con el Señor. Veamos ahora, mis queridos hermanos, versículos 17 al 18, ya estamos terminando. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Amén. Ni el oro ni la plata, mis queridos hermanos, podrá librar en el día del juicio del Señor. No sé si usted recuerda, mis queridos hermanos, cuando vino el terremoto, año 2010, ¿de qué servían, mis queridos hermanos, las joyas? De nada, de ningún valor, ¿ya? ¿De qué servía, cierto, quizá uno estar viviendo acá en la ciudad y tener un campo, cierto, allá? No tenía ni un valor, ¿ya? ¿De qué servía tener 2, 3 propiedades, cierto, si en ese tiempo no podían ni andar los vehículos? No tenía ni un valor, ¿ya? Entonces, mis queridos hermanos, cuando venga el día del juicio del Señor, será algo mucho más tremendo, ¿cierto?, que un terremoto, que un tsunami o que una guerra, ¿ya? ¿De qué valor tiene la plata, el oro, las riquezas, las joyas, cuando hay una guerra, ¿cierto?, en el mundo? Eso pierde totalmente su valor, ¿ya? Y en el día del juicio será lo mismo. Hoy en día hay personas que construyen búnker, ¿cierto?, bajo la tierra, que tratan de almacenar cosas y todo para prepararse para el día del apocalipsis, dicen ellos. Pero la única forma que nosotros podremos estar preparados, como les dije, para poder encontrarnos con el Señor es teniendo una relación correcta con Jesucristo, ¿ya? Lo único de valor eterno, mis queridos hermanos, para Dios y para nosotros será la sangre de Cristo. Eso es lo único que tiene un valor eterno e imperecedero. El apóstol Pedro dijo, ustedes fueron redimidos, no con oro o plata o cosas corruptibles. Ustedes fueron redimidos con la sangre de Cristo. ¿Recuerda usted, mi hermano querido, la sangre del Cordero, cierto, que marcó las puertas en el día que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? Esa misma sangre tiene que estar sobre nuestra vida para que cuando venga el día del juicio, es cierto, el juicio pase de largo de nosotros y no nos afecte. Si nosotros estamos cubiertos, redimidos por la sangre de Cristo, cierto, el juicio de Dios no nos afectará porque ya hemos sido perdonados, ya hemos sido salvados y redimidos por el Señor. Lo único que tendrá valor, mis queridos hermanos, en el día del juicio es que usted se encuentre en el arca que Jesús ha preparado en este tiempo. En el Antiguo Testamento Dios preparó a Noé con su arca, con su familia, ellos fueron salvos. El día de hoy el Señor también está preparando un arca, que es su iglesia.
¿ya? Y Jesucristo es el capitán de esta arca. Y lo único que tendrá valor en el día del juicio es que usted esté dentro de esta arca, dentro de la familia de Jesús, ¿cierto? En el arca que Dios ha preparado en este tiempo para que usted pueda ser salvo, ¿cierto? En el día del diluvio, ya en el día del juicio. Lo único, mis queridos hermanos, que a usted, ¿cierto?, lo podrá preparar para el día del juicio es que usted pueda salir como Lot de aquella ciudad pecadora, ¿cierto? Y pueda salir para buscar una verdadera relación con Dios, ¿ya? Dios sacó fuera a Lot de la influencia pecadora del mundo, de la ciudad de esos días, ¿ya? Y de la misma forma Dios quiere que nosotros nos apartemos de todo lo pecador, ¿cierto?, del mundo, de todas las prácticas malas que tiene el mundo, el robo, la mentira, el engaño, la hechicería, la brujería, ¿cierto?, el pecado inmoral, ¿cierto?, las mentiras, el engaño, todas esas cosas. Dios quiere que dejemos esas prácticas malas para poder salir a buscar una verdadera relación con Dios conforme su palabra nos manda. En el día del juicio, mis queridos hermanos, lo único que va a tener valor es cómo está su relación con el Señor. Créame, eso es lo único que podrá tener un valor eterno. Así que, para concluir, mis queridos hermanos, si hoy siente usted, por ejemplo, que quizás está lejos del Señor, ¿ya? Porque todos fallamos al Señor, ¿ya? Todos nos equivocamos. Yo también como pastor me equivoco, ¿ya? Yo también fallo delante del Señor. Pero ¿sabe qué? Cuán importante y cuán bendita es la palabra del Señor que nos dice en Primera de Juan, ¿cierto? Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, ¿cierto?, es el sacrificio y la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y si tú confesares tus pecados delante del Señor y le pidieres perdón a Dios, Dios te lavará y Dios te limpiará, porque Dios no quiere la muerte del impío, sino que Él proceda al arrepentimiento para que pueda ser salvo. Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que el mundo fuera salvo por medio de Él. El que en Él cree tiene vida eterna. El que no cree, lamentablemente, será condenado por sus malas obras. El que cree en Jesucristo ha pasado de muerte a vida. El que cree en Jesucristo, sus pecados han sido borrados, su nombre ha sido escrito en el libro de la vida, y en el día del juicio él podrá enfrentar un juicio de galardones, donde Dios recompensará el servicio y el trabajo que ha realizado para la obra y el avance del Evangelio. Así que, mis queridos hermanos, yo le invito ya a poder, ¿cierto?, poner a Dios en primer lugar. Si quizá en este tiempo usted ha estado colocando otras cosas en primer lugar antes que al Señor, el trabajo, el dinero, los placeres del mundo, la diversión, las novelas, el fútbol, deje esos ídolos, mi hermano. Todas esas cosas no sirven para nada. Ponga a Dios en primer lugar de su vida, ¿ya? Y construya una relación genuina, real y verdadera con el Señor. No viva como muchas personas que ignoran, ¿cierto?, al Señor, que ignoran el día del Señor. Él no hará, no verá, no hará nada. No viva como aquellas personas. Viva cada día, ¿cierto?, un día a la vez con Jesucristo. No procure, ¿cierto?, como estos mercaderes o los políticos, ¿cierto?, de ese tiempo y también los de hoy, construir grandes imperios para su nombre. El imperio más grande, mi hermano, al cual Dios le llamó a trabajar, es el reino de los cielos. Procure, ¿cierto?, trabajar en ese imperio, hacer tesoro en ese imperio, ¿ya? Para que cuando Cristo venga, ese día no sea un día de lloro, de llanto, de lamento para nosotros, sino sea un día de gozo, de alegría y de regocijo en la presencia del Señor. Amén. Así que oramos al Señor, ¿ya? Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo de estudio bíblico. Señor, sabemos por tu palabra de que un día, Señor, tú vendrás a juzgar al mundo, Señor, con justicia, Señor. Padre, y es por eso, Dios mío, que una vez más, Dios mío, en esta noche te pedimos perdón, Señor. Amado Dios, perdónanos, Señor, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas. Padre, una vez más, Señor, lávanos con tu sangre preciosa, Señor Jesucristo. Límpianos, Señor, desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies, Señor. Amado Dios, como cubriste, Dios mío, las casas en Egipto, Señor, cúbrenos con tu sangre. Señor Padre, amado Dios, para que ese día podamos, Señor, escuchar: venid benditos de mi Padre, y no nunca los conocí. Amado Dios, queremos tener una relación genuina, verdadera
y una relación real contigo. Ayúdanos, Señor, a construir una verdadera relación contigo. Padre, saca los ídolos de nuestro corazón. Señor, si hay ídolos, Señor, el ídolo del dinero, del sexo, de los placeres, de la diversión, de las cosas de este mundo, Señor. Padre, saca todos esos ídolos, Señor, y que tú puedas tomar tu lugar en nuestro corazón y en nuestra vida, Señor. Amado Dios, amado Padre, te damos gracias, Señor, por pertenecer a este reino eterno, Señor. Padre, que nuestra mente y nuestro corazón no esté ocupado, Señor, solamente en adquirir cosas materiales de este tiempo, Señor. Amado Dios, sino que nuestro corazón esté preocupado en poder adquirir, Señor, de los tesoros del reino de los cielos. Amado Dios, de invertir en lo eterno. Amado Dios, en el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén y amén.